Hola a todas y todos. Vamos a ver en este video, vamos a hablar de reacciones químicas. Y para poder, ahí está. Para poder empezar a hablar de los tipos de reacciones químicas, primero tenemos que hacer algunas definiciones. Así que vamos primero a hacer las definiciones y después vamos a hablar de tipos de reacciones químicas que son relevantes para este curso de química. Entonces comenzamos con la definición de ácidos y bases, lo que son ácidos y bases. Hay distintas definiciones de ácidos y bases. Nosotros nos vamos a guiar por las definiciones de Arrhenius, que son las más comunes en el laboratorio. Es un ácido de Arrhenius, es un compuesto que en solución acuosa genera estos iones que están acá, que se llaman iones hidrógeno. A ver si puedo obtener un marcador mejor. Ahí está. Spotlight. Entonces, estos iones que están acá, que son los iones hidrógeno. Por ejemplo, ejemplos de compuestos que en solución me generan estos iones. Uno de ellos es el cloruro de hidrógeno, que cuando se disuelve en agua reacciona liberando un átomo de hidrógeno sin su electrón. O sea, el cloro se queda con el electrón, por eso forma este ion cloruro en solución acuosa, y el hidrógeno que se fue, entonces tiene carga +1 porque perdió su electrón, se une al agua y forma el ion hidrógeno. Entonces, esta sería una representación que yo acá les puse de una forma bastante optimista, realista, de lo que es la reacción de disociación del cloruro de hidrógeno en agua, que hace que el cloruro de hidrógeno sea un ácido, se comporte como un ácido cuando está en solución acuosa. Esta misma reacción yo la puedo representar de una forma más simplificada. Simplemente no pongo el agua, no escribo el agua, pongo cloruro de hidrógeno acuoso y ahora indico simplemente la disociación entre cloruro, que es el átomo que se quedó, el cloro se quedó con el electrón y pasó de cloro neutro a cloruro, y en lugar de el hidrógeno pasó a ser esto que está acá, que se llama un protón. H+ es un protón. Esta representación es una representación simplificada de esta otra. ¿Por qué es simplificada? Porque en realidad en una solución acuosa los protones nunca están solos, ¿no? Nunca está un protón aislado, sino que siempre está unido a una molécula de agua formando el ion hidrógeno, este que está acá. Sin embargo, por simplificar la notación, entendiendo que en realidad lo que pasa es esto que está acá arriba, muchas veces lo escribimos de forma simplificada y eso no está mal, es solo una simplificación. Otros ejemplos de compuestos que en solución acuosa generan iones hidrógeno son estos que están acá. El fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ácido sulfúrico, el ácido nítrico. En todos los casos tienen sus hidrógenos que cuando se disuelven en agua se lo entregan a la solución, al agua, en forma de protón. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que tiene 2 hidrógenos, se transforma en el ion sulfato más 2 protones, que en realidad yo acá, si fuera con esta notación de acá arriba, tendría que poner ácido sulfúrico más 2 aguas, que me da el sulfato, más 2 hidrógenos. Pero usamos la notación simplificada, que ya les digo, eso no es algo que está mal, es una simplificación. El caso que estamos viendo ahí no sé si puedo poner esto en otro lugar para que no jorobe. El caso que están viendo ahí del ácido sulfúrico, en realidad, un momento que estamos, a ver si recuperamos esto.
el caso que están viendo ahí del ácido sulfúrico en realidad ocurre en dos etapas. O sea, el ácido sulfúrico, cuando se disuelve en agua, primero pierde un protón y forma este ion que está acá que se llama sulfato ácido, y después el sulfato ácido pierde el otro protón y se forma el sulfato. La suma, si yo estas dos reacciones las sumo, obtengo claramente la misma reacción que tenía recién. Sí, esto es simplemente como una aclaración, que no ocurre en una misma etapa que pierde los dos protones, sino que los va perdiendo de manera secuencial. Una cosa interesante que tienen que tener en cuenta es que hay compuestos que tienen un comportamiento ácido a pesar de que no tienen al hidrógeno en sus moléculas. Y el ejemplo más típico y más familiar es el del dióxido de carbono. Por ejemplo, el dióxido de carbono, cuando se disuelve en agua, reacciona con el agua sacándole un OH que tiene carga negativa. Entonces le saca un OH y pasa a ser este anión que está acá, que es el anión carbonato ácido, también conocido como bicarbonato, y el protón que queda reacciona con el agua que quedó y forma otra vez el ion hidrógeno. En forma más simplificada, la forma simplificada, en este caso no puedo omitir poner una molécula de agua, es dióxido de carbono más agua, reacciona descomponiendo el agua, toma el OH, forma el bicarbonato y libera un protón. Entonces el dióxido de carbono es un ácido porque en solución acuosa libera protones a pesar de que en su molécula no tiene ningún hidrógeno. Ese es el ejemplo más típico, hay otros ejemplos. Cuando hablamos de ácidos nos podemos encontrar con dos tipos de ácidos. Por un lado tenemos los hidrácidos, que son compuestos que están formados por un no metal y por hidrógeno. Ahora, el no metal no es cualquier cosa, sino que el no metal puede ser solo flúor, cloro, bromo, yodo o azufre. O sea, los elementos del grupo 7 y el azufre, que forman los siguientes ácidos: fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, iodhídrico y sulfhídrico, que es el del olor del huevo podrido. Fíjense que en el caso del ácido sulfhídrico tengo que poner dos hidrógenos, porque si ustedes armaran la molécula del ácido sulfhídrico, bueno, van a ver que tienen que poner dos hidrógenos para que pueda completar el azufre una capa de valencia de 8 electrones. Por otra parte tenemos los que se llaman oxoácidos, que son compuestos que están formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno. O sea, además del no metal tengo no metal e hidrógeno, tengo oxígeno. Entonces la presencia del oxígeno es lo que diferencia a los oxoácidos de los ácidos. Ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido carbónico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico. En algunos casos también puede ser que formen el oxoácido un metal de transición, por ejemplo el ácido crómico, pero nosotros en este curso no nos vamos a meter con esos casos que son un poquito más complicados. Vamos a ver que podemos tener hidrácidos o oxoácidos formados siempre por un metal, un no metal de transición, hidrógeno, y en el caso de los oxoácidos también oxígeno. Bueno, lo contrario de un ácido es una base. ¿Y cómo se define una base según Arrhenius? Una base es un compuesto que en solución acuosa genera los iones OH-. El ion OH-, este que está acá, OH-, se lo conoce con el nombre de oxidrilo o hidroxilo. Entonces, ejemplo típico es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, cuando se disuelve en agua, se disocia, da un ion OH- y un ion sodio más. Fíjese que de este lado la carga neta es 0, y de este lado más 1 menos 1 también tiene que ser 0. O sea, cuando escribo una reacción química, así como uno puede cambiar el número de átomos de cada tipo a un lado y a otro, no puede cambiar la carga neta. Si acá hay 0, acá tiene que haber 0. Bueno,
Y así como hay compuestos que son ácidos, aunque no tienen el hidrógeno, que no tienen el protón, hay compuestos que son básicos, aunque no tienen el grupo oxidrilo en sus moléculas, y el ejemplo más familiar es el del amoníaco. El amoníaco, cuando se disuelve en agua, reacciona con el agua. Y reacciona con el agua de manera tal de robarle un protón, un H+. Entonces queda NH4 más y quedó el oxidrilo con la carga, con el electrón que tenía el protón que se fue, formando el OH menos típico de las bases. Las bases más comunes siempre son hidróxidos, que son compuestos que están formados por un metal, oxígeno e hidrógeno. Fíjense, por ejemplo, el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de aluminio. Fíjense el subíndice que va debajo del paréntesis que encierra al ion oxidrilo. Este subíndice tiene que ver con la cantidad de oxidrilos que son necesarios para neutralizar la carga del catión metálico. El sodio es del grupo 1, va a tener carga más 1, con un oxidrilo lo compenso. Ahora el calcio es del grupo 2, entonces va a tener carga más 2 y necesito 2 OH menos para que neutralicen la carga más 2. O sea, este 2 que está acá me indica que tengo que tener 2 oxidrilos por cada calcio en este compuesto. Asimismo, ocurre en este caso, donde tengo que tener 3 oxidrilos por cada ion aluminio más 3. Ahí está. Esos son los oxidrilos que se disocian y después me dan el comportamiento básico. Bueno, entonces con esto terminamos lo que es la discusión de lo que son ácidos y son bases y pasamos a la siguiente definición o cuestión que tenemos que discutir antes de hablar de tipo de reacciones, que es el número de oxidación. Entonces, ¿qué es el número de oxidación? Se define como número de oxidación o estado de oxidación de un átomo en un compuesto a la carga que tendría ese átomo si el compuesto fuera iónico y los electrones de los enlaces en lo que dicho átomo participa se adjudicaran al elemento más electronegativo. Ahora vamos a discutir con ejemplos y creo que va a quedar más claro lo que es este enunciado. Pero fíjense, hay una cosa que me importa destacar en este momento y es que cuando hablamos de número de oxidación nos referimos a una propiedad de un átomo en un compuesto. Esto quiere decir que un mismo átomo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo el nitrógeno puede tener distintos números de oxidación si está en distintos compuestos. O sea, el número de oxidación no es solo una propiedad del átomo, sino que es la propiedad del átomo en un compuesto. En distintos compuestos puede tener el mismo número de oxidación o distinto número de oxidación. Hay muchos elementos que se pueden presentar en la naturaleza formando compuestos con distintos números de oxidación. Bueno, entonces vamos ahora a clarificar un poco esta definición. Comenzamos con un ejemplo que ya hemos visto, el cloruro de hidrógeno. Entonces, si yo tengo, estos serían representaciones de Lewis de los átomos neutros antes de combinarse para formar el cloruro de hidrógeno. Cuando se combinan, tengo este compuesto, el cloruro de hidrógeno, donde cloro e hidrógeno comparten un par de átomos. Ahora fíjense, la definición me dice que para calcular el número de oxidación, yo tengo que considerar que el elemento más electronegativo de los dos, en este caso el elemento más electronegativo es el cloro, el elemento más electronegativo de los dos se queda con todos los electrones del enlace. O sea, tengo que imaginar, solo a los efectos de calcular el número de oxidación, tengo que imaginar que los electrones del enlace se los quedó el cloro. Ahora bien,
Si el cloro, cuando tenía 7 electrones alrededor, tenía carga neutra, o sea, era un átomo neutro, ahora que tiene 8 electrones, tiene una carga negativa de más, entonces va a tener una carga -1. Y al revés pasa con el hidrógeno que tenía carga 0 cuando tenía un electrón, al perder el electrón pasa a tener la carga +1. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del hidrógeno en este compuesto? El hidrógeno tiene número de oxidación +1. ¿Cuál es el número de oxidación del cloro? El cloro tiene número de oxidación -1. Vamos a ver un segundo y último ejemplo, el hidruro de berilio. En este caso, estos son los átomos neutros, cada hidrógeno neutro tiene un electrón en la última capa y el berilio tiene 2. Cuando se forma el compuesto, tengo esta representación de Lewis. Fíjense que el berilio es uno de los casos que son una excepción en la regla del octeto, porque el berilio acá claramente tiene 4 electrones en su última capa y no los 8 que requiere la regla del octeto. Bueno, no importa, eso es simplemente para comentar. ¿Qué pasa con los números de oxidación? ¿Cómo tengo que hacer para ver los números de oxidación? Tengo que considerar que el elemento más electronegativo se queda con los electrones del enlace. Entonces, entre berilio e hidrógeno, el más electronegativo es el hidrógeno. Entonces, este hidrógeno se queda con este par de electrones y este otro hidrógeno se queda con este otro par de electrones. Y tengo esta situación. Si el hidrógeno con un electrón es neutro, si tiene 2 electrones, va a tener una carga -1. Y el berilio, que con 2 electrones es neutro, al perder los 2 electrones adquiere una carga +2. Entonces, en este compuesto, en el hidruro de berilio, el berilio tiene número de oxidación +2 y el hidrógeno tiene número de oxidación -1. Claramente hacer todas estas disquisiciones para cada compuesto, para ver el número de oxidación, a veces es muy engorroso, por eso yo les preparé acá unas reglas que las pueden usar y muchas veces aplicando estas reglas no hace falta hacer ninguna representación de Lewis ni nada. ¿Cómo se puede calcular el número de oxidación con estas reglas? Si estas reglas no alcanzan, ahí no les queda otra que recurrir a estas representaciones que hacíamos recién. Entonces, primero, el número de oxidación es 0 para cualquier sustancia neutra que tiene átomos de un solo elemento. Por ejemplo, O2, fósforo 4, aluminio. Estos son moléculas, por ejemplo, fósforo 4, la forma natural del aluminio, una de las formas naturales de fósforo 4 es la forma natural del fósforo, una de las formas naturales del fósforo. Bien, como la sustancia es neutra y solamente tiene átomos de fósforo, entonces el fósforo tiene número de oxidación 0, acá el aluminio tiene número de oxidación 0, acá el oxígeno tiene número de oxidación 0. El número de oxidación es igual a la carga del ion en iones que contienen átomos de un solo elemento. Por ejemplo, el ion calcio +2, el calcio tiene número de oxidación +2, porque el número de oxidación es igual a la carga del ion en iones que tienen átomos de un solo elemento. El número de oxidación es +1 para el hidrógeno en todos los casos, excepto cuando el hidrógeno se combina con los metales para formar hidruro. La mayoría de los metales son más electropositivos, o digámoslo dicho de otra manera, el hidrógeno es más electronegativo que la mayoría de los metales, y por eso cuando el hidrógeno se combina con los metales, esos son compuestos que se llaman hidruros, y en ese caso el número de oxidación del hidrógeno es -1. En todos los demás casos, el número de oxidación del hidrógeno es +1. El número de oxidación del oxígeno es -2. Siempre es -2, excepto en unos compuestos
no tan comunes y un poco inestables que ahora les voy a contar, que se llaman los peróxidos y los superóxidos, pero lo más normal es el número de oxidación del oxígeno es -2. Los elementos del grupo 1 y 2, siempre cuando forman compuestos, tienen número de oxidación +1 y +2 respectivamente. Y por último, la suma de los números de oxidación de una molécula neutra es igual a 0. Por ejemplo, yo tengo la molécula CO y sé que el oxígeno tiene número de oxidación -2. Como la suma de los dos números de oxidación tiene que ser 0, veo que el carbono tiene que tener número de oxidación +2. Y lo mismo si en lugar de tener una molécula neutra tengo un ion molecular, entonces en ese caso la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a la carga del ion. Entonces en este caso yo tengo 4 hidrógenos, dijimos que el hidrógeno tiene número de oxidación +1, entonces es +4. Para que +4 más el número de oxidación del nitrógeno me dé +1, claramente el nitrógeno tiene que tener número de oxidación -3, porque -3 más 4 me va a dar el +1 que está acá. Entonces esas son las reglas para calcular número de oxidación. Les había dicho de algunos compuestos poco estables que son los peróxidos y los superóxidos, nada más por completitud se los describo acá qué es lo que son. En ambos casos son compuestos que forman metales de muy baja electronegatividad, metales de grupo 1 y grupo 2 con el oxígeno. Los peróxidos son compuestos que tienen un ion molecular, que es este ion que está acá, que es O2 menos 2. Por ejemplo, el peróxido de sodio, fíjense que como tengo la carga -2, el ion molecular peróxido tiene carga -2 y cada sodio tiene una carga +1, necesito 2 sodios. Entonces, el peróxido de sodio tiene esta fórmula: sodio 2, oxígeno. Los superóxidos tienen este otro ion molecular, O2 menos 1. Por ejemplo, el potasio forma superóxido y el superóxido de potasio es potasio oxígeno 2. Como el potasio tiene carga +1, con un potasio neutralizo la carga del ion superóxido. Y por último, un peróxido que es importante que sepan que es un peróxido es el agua oxigenada, que es el peróxido formado por el hidrógeno, H2O2. En todos los casos, todos los peróxidos y los superóxidos son inestables y se descomponen para liberar oxígeno. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ahora, con lo que hemos visto, vamos a discutir algunos tipos, solamente 3 tipos de reacciones químicas. Hay muchas más reacciones químicas o tipos de reacciones químicas, y si se meten en foros o en videos de YouTube van a encontrar otros tipos de reacciones químicas. Nosotros acá nos concentramos en reacciones químicas que son muy importantes en solución. Y sin duda la reacción química más importante en solución es lo que se llama la reacción de neutralización, que es la reacción en la que se combinan un ácido con una base. El resultado siempre de la combinación de un ácido con una base es la formación de una sal más agua. Por ejemplo, el ácido que está acá, el cloruro de hidrógeno, que cuando se disuelve en agua se llama ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio me da la sal cloruro de sodio y me da agua. Ahora, si nosotros miramos esto con un poquito más de detalle, en solución acuosa, el cloruro de hidrógeno está disociado en un protón y un cloruro. Y el hidróxido de sodio está disociado en un ion sodio y un oxidrilo. Entonces, si yo escribo con más detalle, tengo protón más cloruro más sodio más oxidrilo. La sal, el cloruro de sodio también está disociado, es un electrolito fuerte, está disociado, entonces tengo cloruro más sodio más el agua es una molécula, está el agua ahí. Entonces, si miro lo que hay a un lado y a otro de la flecha, lo que está en ambos lados lo puedo simplificar y nos damos cuenta que las reacciones de neutralización son simplemente la reacción entre
protón y oxidrilo para dar agua. Un protón con un oxidrilo da una molécula de agua. Otros ejemplos, por ejemplo, acá les puse el ácido sulfúrico que puede entregar 2 protones, o sea que eso me muestra que este otro grupo que está acá, que se llama el anión sulfato, tiene carga -2, porque cada uno de estos tiene +1, entonces 2 hidrógenos con +1, esto que está acá tiene que tener -2. El ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de calcio. ¿Qué carga tiene el calcio? Tiene carga +2. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cada oxidrilo tiene -1. Y como tengo 2 oxidrilos, los 2 oxidrilos tienen -2. Entonces el calcio tiene +2. Y forman entonces una sal, que es esta que está acá, sulfato de calcio, más 2 de agua. ¿Cómo sé que tengo 2 de agua? Bueno, una puedo equilibrar la reacción, eso es una cosa, digamos, puedo hacer la cuentita. Pero más fácil es, cada protón con cada oxidrilo es 1 de agua. Si tengo 2 protones con 2 oxidrilos, son 2 de agua. Y en este caso, como el calcio tiene carga +2 y el sulfato tiene -2, forman sulfato de calcio y no hay más nada que hacer. Esto sería la misma cosa, la misma ecuación en forma más resumida. También se pueden poner en forma iónica, son distintas representaciones de lo mismo. Lo que les quiero destacar acá, ¿qué es lo que pasa en este caso en el cual el ácido nítrico reacciona con el hidróxido de aluminio? Y fíjense lo siguiente, ¿qué carga tiene el aluminio? Como está unido a 3 oxidrilos, y cada oxidrilo tiene carga -1, el aluminio tiene que tener una carga +3. ¿Y qué pasa con este grupo molecular, este anión molecular que está acá, que se llama nitrato? Bueno, está unido al protón que tiene carga +1. Entonces, acá el nitrato tiene que tener carga -1. Entonces, cuando van a formar la sal, no pueden formar la sal un nitrato y un aluminio, porque la sal tiene que ser neutra. Entonces voy a tener que tener 3 nitratos por cada aluminio. Entonces cuando equilibro la reacción, acá tengo que poner un 3, que me indica que tengo estos 3 moléculas de ácido nítrico, que me aportan los 3 nitratos que están acá, en esta sal nitrato de aluminio, y tengo 3 protones. Entonces acá 3 protones con 3 oxidrilos me dan 3 moléculas de agua. Es un ejemplo un poquito más complicado de una reacción de neutralización. Siempre se termina formando una sal más agua y lo que tienen que concentrarse en ver es cuál es la fórmula que va a tener la sal. Pero eso lo sacan viendo las cargas y los subíndices que tienen los oxidrilos o los subíndices que tienen los hidrógenos, según sea la base o el ácido. Bueno, el segundo tipo de reacción muy importante que tenemos que ver son las reacciones redox. En las reacciones redox lo que ocurre es un cambio en el número de oxidación, que siempre es un cambio en el número de oxidación de un par de reactivos. Vamos a tener un reactivo que aumenta su número de oxidación y otro reactivo que baja su número de oxidación, porque en realidad las reacciones redox lo que ocurre es que se transfieren electrones de un compuesto a otro. Entonces, no puede haber un compuesto que aumente su número de oxidación sin que otro lo baje y viceversa. Excepto hay un caso particular que se llaman las reacciones de dismutación, entonces una misma sustancia aumenta y disminuye su número de oxidación. Eso es más complicado, no lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver entonces reacciones redox en las que una especie aumenta el número de oxidación y otra disminuye su número de oxidación. Como ejemplo, vamos a ver acá la reacción entre sulfato de cobre y zinc metálico. En el sulfato de cobre, el cobre tiene carga +2. Recuerden que este grupo molecular sulfato tiene carga -2. Para dar sulfato de zinc y cobre, cobre 0, digamos. Poniendo esto en forma aniónica también, porque el sulfato de cobre es cobre +2 más sulfato, y acá tengo zinc +2 más sulfato, puedo simplificar los sulfatos a un lado y al otro, y me queda cobre +2 más zinc 0, zinc +2
más cobre 0. Entonces acá, ¿qué pasó con los números de oxidación? El cobre pasó de número de oxidación más 2 a 0, mientras que el zinc pasó de número de oxidación 0 a más 2. Entonces, el cobre redujo su número de oxidación, pasó de más 2 a 0. Cuando una especie reduce su número de oxidación, nosotros decimos que se reduce y entonces es la especie oxidante. La especie que se reduce es la oxidante. ¿Por qué? Porque la que se oxida es el otro. ¿Quién es en este caso? El zinc. El zinc pasó de 0 a más 2, aumentó su número de oxidación. Cuando una especie aumenta su número de oxidación, nosotros decimos que se oxida. Y la que se oxida es la especie reductora porque produce la reducción de la otra. Bueno, entonces esto es lo básico, lo más básico sobre reacciones redox. Y por último, el último tipo de reacciones importantes en solución son las reacciones de precipitación. Las reacciones de precipitación son reacciones en las que se forma un producto sólido que es inmiscible en la solución acuosa. El ejemplo típico es cuando agregamos cloruro de sodio a una solución que tiene nitrato de plata y se forma un precipitado blanco que es el cloruro de plata. Acá esta flechita para abajo que puse a la derecha del cloruro de plata, lo que está indicando es que esto está precipitado. Cuando pongo AC es que está disuelto en la solución acuosa, cuando ponemos la flechita para abajo es que está precipitado. Justamente, ahí está, la flechita indica que la sal esa es insoluble. Si lo vemos en vez de escribir las fórmulas completas de las sales, ponemos los iones que forman la sal, entonces estos son electrolitos fuertes, entonces cuando se disocian en agua están completamente disociados. El nitrato de plata está como iones plata más iones nitrato, el cloruro de sodio como iones sodio más iones cloruro. Esto me da el cloruro de plata que se precipita y se separa de la solución, y lo que queda son iones sodio y iones nitrato. Entonces esto se puede simplificar, el sodio que está acá con este sodio, este nitrato con este nitrato, y me queda que en realidad la reacción, la única cosa que cambió, lo único que reaccionó es que plata en solución reaccionó con cloruro en solución para formar cloruro de plata, en una reacción de precipitación. Hay muchas reglas, distintas reglas que permiten saber cuándo un compuesto, cuando una sal es soluble o es insoluble. Nosotros no la vamos a ver, simplemente les queremos contar que sepan qué es una reacción de precipitación, que existen las reacciones de precipitación y cómo se las representa poniendo o bien la flechita para abajo, o alternativamente a veces lo que se hace es, en lugar de poner entre paréntesis AC, que es lo que ponemos para lo que está disuelto en la solución acuosa, ponemos entre paréntesis S, que significa que es sólido, y entonces que es sólido se separó de la solución, se precipitó. Bueno, ahí está en forma resumida lo que es la reacción de precipitación. Y con esto termina esta clase. Nos vemos en la próxima. Que estén bien.